Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL de Heart Killers basados en el libro. Lily se giró para mirar en la dirección en la que sus instintos le indicaban que alguien la estaba observando. Solo vio la espalda de un camarero que parecía modesto. Sin embargo, sus ojos agudos también notaron que el evento estaba lleno de varios policías vestidos de civil. La seguridad es bastante estricta, ¿no? Le comentó Lily al ministro. De hecho, el hombre que tiene delante era uno de sus clientes. Con esto quería decir que era un asesino a suelto. Era uno de sus clientes habituales. Siempre que tenía un problema que no podía solucionar, se ponía en contacto con Lily. Bueno, la señora de la casa está un poco preocupada, respondió. ¿De verdad? Después de que el magnate Loerat fue asesinado, ella comenzó a tener miedo de que algo malo pudiera pasar en su propia fiesta de cumpleaños, así que ordenó estrictas medidas de seguridad para aliviar sus preocupaciones. Lily inclinó levemente la cabeza como para reconocer el gesto y sonrió cortésmente a la señora de la casa. La señora se agarró del brazo de su marido y sacudió la cabeza ligeramente para indicarle que debía dejar de hablar. No te preocupes, nada de eso sucederá, por supuesto, porque detrás de la muerte del magnate Loerat, ella fue quien lo ordenó, y hoy no había dado instrucciones a los hábiles asesinos Fadel y Bison para que mataran a nadie. Es bueno que no haya nadie. Siéntate libre de disfrutar de la fiesta, señorita Lily. Si necesitas algo, solo tienes que avisarle al personal. Una vez más, Lily asintió en señal de reconocimiento. Se alejó del anfitrión y escudriñó la sala en busca de conocidos a los que saludar o con los que hablar. Al ver a alguien aceleró el paso. Lady Palin saludó con voz dulce. Sin embargo, hubo un momento en el que Lily se quedó paralizada. El camarero que pasaba por ahí le produjo una extraña sensación, como si se estuviera acercando demasiado. Se detuvo, se quedó quieta y rápidamente se giró para mirar al camarero. Solo alcanzó a ver su rostro, pero sus instintos le advertían algo. Lily estaba segura de que no lo estaba imaginando. La atmósfera en la fiesta de esa noche se sentía extraña. Consideró seguir al camarero, pero Lady Pailin la llamó justo a tiempo. Señorita Lily, tengo algo que quiero discutir con usted. Tuvo que reprimir su curiosidad. Lily se dio la vuelta y forzó una sonrisa profesional para Lady Palin. Dijo, busquemos una mesa para sentarnos y hablar. El camarero que Lily había notado era en realidad Styles, junto con Khan, los dos jóvenes ansiosos por ser parte del importante evento. El capitán Chris no quería que personas inocentes como Styles y Khan se involucraran en el arresto de grandes criminales, pero al ver su determinación de ayudar, hizo que se disfrazaran de camareros para vigilar a Lily. Khan informó que Lily estaba en el evento hablando con otros invitados. Él, Fadel y Bison podían continuar con la siguiente fase de su plan. El equipo de seguridad de la fiesta era el equipo del capitán de Chris. Aunque el ministro lo entendió como mera protección, la verdad era que se trataba de una operación para rodear y capturar a Lily. Además de ella, había otras personas en el evento involucradas en los asesinos por encargo. Fadel proporcionó algunas pruebas para respaldar la solicitud de refuerzos para la operación de captura de Lily. La fiesta había comenzado y con ella el trabajo del capitán Chris. Pase lo que pase, no disparen a nadie en el evento. Déjenle eso a la policía, ¿entendido? Les dijo a Fadel y Bison. Los dos asesinos se rieron, aparentemente despreocupados. El capitán Chris probablemente ya había repetido esa frase miles de veces. Sabían que no debían matar a nadie en el evento, ni siquiera a una persona. Bison se puso los guantes antes de que comenzara la operación. Su tarea era entrar en la sala de control para reproducir el videoclip que había preparado para desenmascarar a Lily. Específicamente, después de eso, mostraría las pruebas que vinculaban a los clientes de Lily con sus crímenes.
Fadel se quedaría con el capitán Chris, sin ninguna responsabilidad más allá de esperar para ayudar. Fadel se quejaba a pesar de no ser un quejoso, diciendo que trabajar con la policía era muy problemático. ¿Qué otra cosa podría ser? Era el capitán Chris quien le decía que se quedara quieto y dejara que la policía se encargara del asunto. Bison sabía muy bien que Fadel no confiaba en el capitán Chris, por lo que insistió en permanecer cerca durante la operación policial. Lo importante era que Fadel comprendía que Lily tenía una naturaleza más siniestra de la que mostraba. Como su hijo, él sabía más que la policía, que eran forasteros. No se permitirían cometer errores dejándole todo a la policía. Bison terminó de ponerse los guantes y le hizo un gesto con la cabeza a Fadel. Su hermano mayor le dio una palmadita firme en el hombro. Ten cuidado, confía en mí.